Bien, jóvenes, ahora vamos a ver la importancia de la desviación estándar en la página 131. Dice por aquí, hemos visto cómo dos o más conjuntos pueden tener la misma media, pero uno con mayor dispersión que otro. Esto sucede también con las tres distribuciones que se presentan en la figura siguiente. La media de las tres curvas es la misma, pero la curva A tiene menor separación o variabilidad que la curva B, y esta tiene menor variabilidad que la C. Si medimos solo la media de estas tres distribuciones, estaremos pasando por alto a una diferencia importante que existe entre las tres curvas. Al igual que sucede con cualquier conjunto de datos, la media, la mediana y la moda solo nos revelan una parte de la información que debemos conocer acerca de la característica de los datos. Para aumentar nuestro entendimiento del patrón de los datos, debemos medir también su dispersión, separación o variabilidad. Y aquí podemos ver lo que habíamos dicho. Fíjense que la curva A tiene un tamaño mayor, una altura mayor. Tiene la misma media las tres curvas, la A, la B y la C. Sin embargo, la curva A tiene menos dispersión de los datos, menos variabilidad. Entonces, ahí los datos están más cerca alrededor de la media. Tenemos la curva B, que tiene también una variación mayor que la curva A, sin embargo menor que la curva C. La que tiene mayor variabilidad es la curva C, aunque las tres tienen la misma media, tienen diferente variación. Ahora bien, ¿por qué es importante medir y entender la dispersión de los datos? Número uno, nos proporciona información adicional que nos permite juzgar la confiabilidad de nuestra medida de tendencia central. Si los datos se encuentran muy dispersos, como lo representa la curva C de la figura, la posición central es menos representativa de los datos como un todo, que cuando estos se agrupan más cerca alrededor de la media, como la curva A en la figura. Número 2. Quizás se desee comparar la dispersión de diferentes muestras. Si no se desea tener una amplia dispersión de valores con respecto a la dispersión de los datos, o esto representa riesgos inaceptables, necesitamos poder reconocerla y evitar elegir distribuciones que tengan las dispersiones más grandes. También los analistas financieros están preocupados por la dispersión de la ganancia de una empresa. La ganancia ampliamente dispersa, que van desde extremadamente altas a extremadamente bajas e incluso a niveles negativos, son indicativas de un riesgo mayor para los accionistas y para los acreedores que las ganancias que permanecen relativamente estables. De manera similar, los expertos en el control de calidad analizan la dispersión de los niveles de calidad de un producto. Una medicina cuya pureza promedio es buena, pero que oscila entre muy pura hasta muy impura, puede ser peligrosa para la vida humana. Por eso la dispersión es importante. Y otro término que vamos a ver es el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Cuando se compara la variación de dos conjuntos diferentes de datos, se debe tomar en cuenta que las desviaciones estándares han de ser aproximadamente iguales o iguales. Fíjense que la que nosotros vimos anteriormente, esas distribuciones tenían la misma media, pero ¿qué ocurre cuando tienen media distinta? Y yo quisiera comparar un conjunto con otro. Bueno, además los datos deben tener la misma escala y las mismas unidades. Si las medias son muy diferentes, o si los conjuntos utilizan diferentes escalas o unidades de medición, podemos utilizar entonces para comparar el coeficiente de variación. Ahora, ¿qué es el coeficiente de variación? Dice acá, el coeficiente de variación es un coeficiente expresado como porcentaje que describe la desviación estándar en relación con la media. El coeficiente de variación está dado en la siguiente fórmula.
Si es para una muestra, la desviación estándar entre el promedio y se multiplica por el 100%. Si es para una población, entonces la media de la población, la desviación estándar de la población entre la media de la población por 100. Vamos a ver el ejemplo 5.6. Un director de escuela tiene 2 maestras de primero de nivel inicial. La maestra Juana usa el método 1 para alfabetizar a los alumnos de primero A y la maestra Xiomara usa el método 2 para el mismo fin, pero con los estudiantes de primero B. Al término del curso se miden las palabras por minutos de ambos grupos, resultando los siguientes datos. En el primero A tenemos una media de 40, ¿verdad? 40 palabras por minuto, con una desviación estándar de 9, y para primero B 55 palabras por minuto con una desviación estándar de 10 dígitos. ¿Qué método resultó tener la menor variabilidad relativa en el desempeño de la lectura? Bueno, para hacer esto podemos observar que las medias son distintas, por tanto no podemos comparar las desviaciones estándares absolutas. Necesitamos calcular el coeficiente de variación para ambos grupos. Bueno, entonces aquí dividimos 9 entre 40 y lo multiplicamos por 100 y nos da 22.5%. Y para el estudiante B, entonces 10 entre 55 por 100 nos daría 18.18%. Conclusión: el método A tuvo mayor variación relativa que en la lectura de las palabras por minutos por parte de los estudiantes. Es decir, que el método A tiene menor variación. Ahora ustedes van a realizar el ejemplo 5.7 de la misma manera. Aquí van a buscar el coeficiente de variación de la estatura de estos dos grupos de personas. Bueno, hasta aquí sería la unidad número 5. Espero que les haya gustado la unidad 5. Nos veremos en el siguiente